Bienvenidos a su programa Conflictos y Verdades. Quiero en primera instancia saludar a este hermoso panel que me acompaña en este día para poder edificar nuestras vidas y tratar de dilucidar algún tipo de dudas que tenemos respecto de la palabra de Dios. Pero antes permítame saludar a quienes nos siguen a través de la conexión de Facebook Live, en la cual estamos en este momento aquí apreciando varios de nuestros hermanos y personas que están participando de este tiempo de edificación. Hoy vamos a hablar de un tema que se puede decir tiene sus rasgos controversiales, tiene aspectos que necesitan ser aclarados. A partir de 1 Corintios 14:34, que dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Híjole, aquí veo que hay un panel lleno de mujeres. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. No se quedarán las que están solteras, pero porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto lo que hace es de que mucha gente interpreta esta porción de la palabra y provoca y dicen, bueno, ¿cómo es posible entonces que una mujer, ¿no es cierto?, predique en una iglesia o ministre la palabra, o sea una pastora, o se convierta en una pastora principal? ¿Cómo es este tipo de tema, ¿no es cierto? La Biblia dice muy claramente lo que acabamos de escuchar. Entonces se produce una serie de controversias al respecto y en muchos lugares, ¿no es cierto?, dicen definitivamente, ¿no es cierto?, la mujer no puede predicar la palabra, en particular, peor aún, en la iglesia. Y les digan a veces, ¿no es cierto?, el tema y el derecho de predicar la palabra hasta en grupos en casa. Para esto hoy yo quiero que partamos de algo muy importante. Hay que empezar definiendo dos cosas que nos van a servir de manera muy especial este día. Primero, el concepto de sacerdote. Vamos a definir lo que es un sacerdote. Sacerdote es una persona que presenta sacrificios a Dios. Ese es básicamente el concepto que vamos a utilizar. Y el segundo es el de un pastor o una pastora, que debía ser una persona que ha recibido un llamado de Dios a servir a otras personas porque tiene una particularidad que Dios le ha dado respecto al conocimiento de la palabra, un determinado grado de madurez, tiene empatía, es alguien que se preocupa, alguien que cuida, que protege, pero fundamentalmente que ha recibido un llamado de Dios para cuidar a otras personas. Bien, dicho esto, ¿no es cierto?, vamos a ponernos en este tipo de plano y vamos a empezar a recibir algunas de las preguntas que puedan tener ustedes en el panel y obviamente quienes también nos siguen a través de la interacción digital pueden hacernos llegar también sus preguntas. Estoy llano y Dios quiera que pueda responder sus inquietudes y dudas. Buenas noches, pastor. Muy buenas noches, amada. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿La mujer puede servir como pastora o predicadora en la iglesia, como una principal predicadora en la iglesia actualmente? Si nosotros nos tomamos la escritura que utilicé al principio, definitivamente estaría descalificada, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos circunscribimos a tomar esa porción de la palabra que hemos leído exactamente, prohíbe que la mujer, ¿no es cierto?, diga ni pío en la iglesia. Así que miren cuán importante, ¿no es cierto?, es que tengamos todo el contexto y tengamos toda la figura clara al respecto. Por eso, partamos de lo que dijimos, el tema, el concepto del sacerdote. El sacerdote y el pastor. ¿Qué es el sacerdote? El sacerdote es aquella persona que presenta sacrificios a Dios. Hoy la palabra también nos dice algo muy particular. Vosotros sois pueblo santo, linaje escogido, real sacerdocio. No dice los varones son real sacerdocio, sino dice que todo el pueblo somos real sacerdocio. Por ende, entonces, si todos somos real sacerdocio, todos estamos en posibilidad de ¿qué? De traer sacrificios delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿De acuerdo? Ahora bien, dijimos también que un pastor es ¿quién? Una persona que ha recibido un llamado y que tiene un equipamiento tal que va a cuidar
las vidas, que tiene una madurez determinada en el conocimiento de la palabra y va, ¿qué cosa? Va a guiar estas vidas, ¿no es cierto?, en su crecimiento, en el conocimiento de la palabra y de su relación con Dios. Entonces, eso tampoco, ¿no es cierto?, inhibe a una mujer. Por ende, en primera instancia, diría yo, solo ya con ese tipo de aspectos, la mujer estaría habilitada, ¿no es cierto?, a cualquier tipo de trabajo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una sacerdotisa. Así de sencillo. ¿Cuál sería el contexto en el cual fue escrito en el que las mujeres deben callar en la congregación? Lo que sucede, ¿no es cierto?, es de que allá en el antiguo Israel, pues la mujer tenía un problema muy serio porque prácticamente era considerada casi como un mueble. ¿No es cierto? No tenía derecho a opinar en temas políticos, no tenía derecho a opinar en temas de gobierno, no tenía derecho a opinar en ningún tipo de cosas, tenía que guardar distancia. Y entonces ese es el contexto cultural en el cual es enseñada esta palabra. Y precisamente hay que ponerlo en ese tipo de ámbito, ¿para qué? Para que nosotros podamos comprender. Entonces, no es un hecho, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la prohibición actual, sino con lo que sucedía en la sociedad de ese tiempo. Mil gracias por tu pregunta. Muchas gracias, pastor. Pero muy importante. Mi amado hermano. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Qué dice la Biblia acerca del liderazgo femenino? ¿Qué pautas da sobre el liderazgo que debe ejercer la mujer dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios? Bueno, hay una palabra, ¿no es cierto?, que está en el libro de Gálatas que yo creo que es elocuente. Yo tengo aquí una cita al respecto en Gálatas 3 que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si no hay varón y no hay mujer, ¿cuál es la distinción que tendríamos que hacer? Y esto tiene que ver, en mi criterio, también con los deberes que hace un momento nos preguntaba nuestro amado hermano, los deberes en el hogar. Porque pareciera, ¿no es cierto?, que la mujer está destinada a lavar, planchar, cocinar, etcétera, etcétera, y el varón bien a estar tirando la hamaca, ¿no es cierto? Y yo no creo en eso. En casa, a mí también me hacen lavar la vajilla, aunque por ahí estoy escuchando algunas risas ahí guardadas. No sé si alguno de ustedes tiene algún otro tipo de pregunta que quisiera hacer al respecto de este tema. Es un tema que definitivamente creo que es importante de tenerlo muy claro. Sí, amada hermana. Buenas noches, pastor. Bueno. Una consulta. Hablando de género dentro de lo que es la iglesia, ¿cómo puede ayudar el varón, hablo entre solteros y casadas, para fortalecer el liderazgo de una mujer? ¿Casado o soltero? ¿O en cualquier caso? En cualquier caso, o sea, que el varón dentro de la iglesia ayude, ya sea a una mujer que puede ser soltera o dentro de un matrimonio, pero que sea preponderante esa ayuda del varón para que una mujer logre ser líder, logre el liderazgo que anhela en cualquier campo que ella desee. Yo creo que, ¿no es cierto?, si partimos de ese punto de vista, estamos partiendo desde el punto de vista de ver que la mujer es más débil o necesita la ayuda del varón. Y entonces estamos partiendo de un mal punto, ¿no es cierto? Porque entonces definitivamente estaríamos pensando que la mujer está un escalón más abajo, que necesita la ayuda del varón. Y yo a lo largo de mi vida lo que he visto es de que las mujeres definitivamente tienen muchísimas virtudes y para mí, ¿no es cierto?, son el arma secreta que tiene Dios. Y ante las vicisitudes y en particular ante cosas como las que hoy día vivimos, yo veo, ¿no es cierto?, la entereza y la fortaleza de la mujer ante muchísimas cosas, que es mucho más sólida y consistente que el mismo varón. Yo no creo que la mujer necesite la ayuda de ningún varón para llevar adelante. Lo que necesita es tener comunión con el Espíritu Santo. Lo que necesita es tener un llamado particular de parte de Dios y obedecer a ese llamado y caminar en busca de lo que Dios quiere que la mujer alcance. Me encanta que la mujer predique, que la mujer haga todas las tareas que Dios le ha mandado a hacer. Para mí es un privilegio que en nuestra casa hayan predicadoras, y hayan pastoras, hayan mujeres, ¿no es cierto?, que funjan en ello. Definitivamente bendice mi vida, porque creo de que ese es el corazón de Dios para con la mujer. Por acá creo que tenemos otra pregunta. Buenas noches, pastor. Hola, Mi madre. pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de la mujer dentro de la iglesia? Bueno, el papel de la mujer es importante en toda la vida, ¿no es cierto? Yo no creo que solo dentro de la iglesia. Y no solo con el rol de madre, el rol de
de enfermera, el rol de cocinera, el rol de predicadora, el rol de bueno, tantos roles que la mujer cumple. El papel de la mujer definitivamente es un papel precioso en la vida del ser humano. Yo no concibo, ¿no es cierto?, o sea, nosotros entre hombres viviendo solos, o sea, yo cuando menos me sentiría cojo. Yo necesito, ¿no es cierto?, mi compañera de vida, aunque no haga nada, necesito que lo mínimo que sea esté ahí. Y me imagino que para ella también es similar. Yo creo que Dios nos ha diseñado de manera que seamos complementarios. Y yo creo que en todo tipo de organizaciones la mujer debería alcanzar, ¿no es cierto?, los sitiales que Dios tiene preparados para ellas. Y lo que sí el varón debiera hacer es dejar de ser abusivo y realmente aprender a qué, aprender a cuidar, aprender a ver con ojos de objetividad los valores que tiene una mujer, porque puede desenvolverse en cualquier tipo de ámbito, tanto igual o mejor que cualquier hombre. ¿Algún otro tipo de inquietud? Aquí estoy viendo unas ganas de preguntar, híjole, se salen por los ojos, mi hermano amado. Gracias, Ándale, pastor. suéltela. Tenía otra duda, pastor. Usted hace un momento mencionó que la mujer es el arma secreta de Dios. ¿Nos puede comentar un poco acerca de eso y tal vez está relacionado con tanto ataque y tanta violencia que sufre la mujer? Pues no tendría la certeza de decirte que sí está relacionado con ello, pero yo miro una cosa muy particular. A mí me llama la atención que cuando Jesús resucitó, el primer ser humano que lo vio fue una testigo, fue una mujer, no fue un hombre. Y yo me imagino, ¿no es cierto?, que Dios acudió a qué cosa, acudió a esa capacidad de la mujer de realmente creer, de la cualidad que tiene una mujer. Yo creo que un hombre, ¿no es cierto?, al ver el tema hubiera empezado a inquirir, ¿no es cierto? Oye, no será un zombie, ¿no es cierto? No será esto, no será, no sé, hubiera empezado tal vez a razonar. Pero la mujer, ¿no es cierto?, fue como bocina. Gritó y fue a buscar a los, oye, resucitó. Un factor muy interesante. Además de ello, ¿no es cierto?, hay cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en el ministerio, ¿no es cierto?, en la vida, en la genealogía de Jesús, miramos nosotros la participación de 4 mujeres muy interesantes, ¿no es cierto? Una de ellas, por ejemplo, ¿no es cierto?, Betsabé, que era adúltera. Rahab, la otra, ¿no es cierto?, que era prostituta. La tercera, Tamar, se metió con su suegro, ¿no es cierto? Nosotros cuando vemos, ¿no es cierto?, esto es ¿para qué? Para que nos muestra el poder redentor de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, de manera tal que aún esas mujeres que se las veía como de lo peor, están en la genealogía del Maestro. Y ese tipo de aspecto ha de llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque eso nos permite ver, visualizar, ¿no es cierto?, cuál es la importancia, ¿no es cierto?, del ministerio de la mujer y cuál es el poder de la redención. El poder de la redención, el poder de pagar y cambiar todo tipo de pecados y hacer, ¿no es cierto?, las cosas nuevas para ella. En particular, ¿por qué? Porque la mujer era mal vista en ese sentido, ¿no es cierto? Y se lo ve desde el momento de esa situación en la cual le traen a Jesús la mujer que agarraron en adulterio, ¿no es cierto?, la que harían apedrear a ella. ¿Y qué hay del adúltero? ¿Qué hay del adúltero? El adúltero ni se lo menciona. ¿Ok? Entonces este tipo de aspectos son muy importantes de ser considerados, pero no creo que sean las leyes las que van a cambiar esto. Esto lo que necesita es un cambio en el corazón, en la manera de pensar, en la manera de apreciar a ese ser humano tan precioso que es la mujer, por todo lo que significa, por todas las cualidades que tiene, por todo lo que representa y porque es, yo creo, el diseño más maravilloso de Dios, ¿no es cierto? Creo que está cifrado precisamente en la mujer. Muchas gracias, pastor. ¿Por qué, amado? Pastor, entonces nos podemos agarrar ese versículo que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, porque hacer discípulos mal que mal es predicar, y no dice hombres vayan a ser discípulos, dice id en general. Por supuesto, esto es lo que sucede, ¿no es cierto? Como les dije, cuando tenemos esto de que no es ni griego ni es judío, no es hombre y no es mujer, ¿no es cierto?, entonces la cosa queda completamente aclarada. Pero hay mucho más todavía que podemos abundar en este tipo de aspectos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con este propósito tan grande de parte de Dios. Si ustedes miran, ¿no es cierto?, en las diferentes iglesias, yo creo de que hacemos un conteo de los asistentes a la iglesia, vamos a encontrar con toda seguridad que la mujer manda en su participación.
y no con 2% o 3%. Generalmente las iglesias tienen un cierto fácil, a veces diferencias tipo 55% de mujeres y 45% de varones, las más equilibradas. Pero en otros casos, ¿no es cierto?, la situación es aún mucho mayor. Y eso nos habla, ¿no es cierto?, de la sensibilidad de la mujer, de la sensibilidad a las cosas espirituales, de la sensibilidad a Dios. Eso es algo muy importante. Bien, amados, yo creo que este ha sido un tiempo particular, muy especial, para poder hablar de este tema. Es posible que haya muchas más cosas de qué hablar y de qué preguntar. Vamos a irnos soltando con ello en el camino. Yo quiero darles las gracias a ustedes que nos han acompañado este día con su presencia, y obviamente por toda su participación, así como también quiero dar las gracias a quienes nos siguen a través de la señal de Facebook Live. Un saludo para todos ustedes, Dios me los bendiga. Ándele, ese saludo tan hermoso. Veo que hay muchos rostros ahí por atrás. Que el Señor me los bendiga y pues será hasta una próxima si Él lo permite. Muchas gracias.